Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Ramírez Ceballos y mi compañera Sonia Narváez Grijalva. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre de Derecho y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy fundamental dentro del derecho laboral colombiano, el salario. Nosotros escogimos este tema porque muchas veces cuando hablamos de salario pensamos simplemente en el dinero que recibe la persona al final del mes por su trabajo, pero jurídicamente el concepto es mucho más amplio, ya que el trabajador puede recibir directamente pagos, pero no todos necesariamente tienen la misma naturaleza. Entonces, más que quedarnos solamente en la definición del salario o en mencionar artículos del Código Sustantivo de Trabajo, queremos analizar una situación la cual se puede presentar perfectamente en una relación laboral. Para eso vamos a plantear el siguiente caso. María trabaja en una empresa mediante un contrato a término indefinido. Su salario base es de 2.400.000 pesos mensuales. Sin embargo, además de ese salario, recibe 500.000 pesos mensuales en comisiones por las ventas que ella realiza y 300.000 pesos como bonificación de productividad. También recibe ocasionalmente 200.000 pesos en viáticos cuando ella tiene que desplazarse por motivos relacionados a su trabajo. El problema aparece acá cuando ya le van a liquidar las prestaciones sociales porque solamente tienen en cuenta los 2.400.000 pesos del salario base. La empresa argumenta que las comisiones, que las bonificaciones y los viáticos no hacen parte del salario. Entonces, nuestra pregunta es, ¿puede el empleador decidir qué pago no constituye un salario? Porque solamente así lo domina el contrato o lo establece el contrato de trabajo. Y para responder esta pregunta vamos a analizar qué se entiende por salario. Para comenzar a resolver el caso tenemos que acudir al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta norma establece que constituye trabajo todo lo que recibe el trabajador en contraprestación directa del servicio, pues ya sea en dinero o en especie. También es muy importante ya que la norma contempla una remuneración la cual puede ser fija o puede ser variable. Por eso en el caso de María tenemos claramente un salario fijo, los cuales son los 2.400.000 pesos, pero también tenemos un componente variable, el cual va a representar unas comisiones. Y aquí va una diferencia muy importante. Salario base no significa lo mismo que salario. El salario básico es una parte de la remuneración, mientras que el salario puede incluir otros pagos que constituyen naturaleza salarial. Frente a los 500.000 pesos de comisiones, nosotros consideramos que sí existe una naturaleza salarial, porque esas comisiones están directamente relacionadas con el trabajo que realiza María. Es decir, si María vende productos de la empresa y por estas ventas recibe una comisión, ese pago está directamente relacionado con la prestación de servicio. Entonces, en principio, decimos que tenemos 2.400.000 pesos del salario básico, más los 500.000 pesos de las comisiones. Eso nos da 2.900.000 pesos. Y aquí es donde vemos que no es correcto que la empresa diga que las comisiones no son salario porque son un salario variable. Sea variable no quiere decir que sea salarial. De hecho, el propio Código Sustantivo de Trabajo reconoce la existencia del salario, que es donde vemos que no sería correcto que la empresa simplemente dijera, las comisiones no son salarios porque son variables. Que un pago sea variable no significa que deje de ser salarial. De hecho, el propio Código Sustantivo de Trabajo reconoce la existencia del salario variable. Entonces se vuelve un poquito más interesante cuando analizamos los 300.000 pesos de bonificación de productividad que recibe María, porque la empresa puede decir que es una bonificación y que además en el contrato se estableció expresamente que no constituye salario.
pero nosotras consideramos que no podemos resolver el problema únicamente mirando el nombre como aparece en el contrato. Tenemos que preguntarnos cuál es la finalidad real de ese pago. En nuestro caso, estamos suponiendo que María recibe los 300.000 pesos todos los meses y que en el pago está relacionado directamente con su productividad. Entonces, aunque la empresa lo denomine bonificación, existen razones para considerar que puede tener una naturaleza salarial. Aquí aparece un concepto que hemos venido trabajando en el derecho laboral, la primacía de la realidad. Lo que queremos decir es que no podemos quedarnos únicamente en la formalidad. Tenemos que analizar cómo funciona la relación laboral. Si un pago se entrega de manera habitual y representa una remuneración directa por el trabajo, existe una discusión jurídica sobre su verdadera naturaleza, independientemente del nombre que le haya dado al empleador. Pero también debemos ser cuidadosos porque no todo adicional que recibe un trabajador automáticamente se convierte en salario. Y precisamente por eso tenemos el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual contempla determinados pagos, los cuales no constituyen salario. Entonces, para determinar si un pago es salarial o no, tenemos que analizar principalmente su finalidad. Por ejemplo, no es lo mismo entregar una suma de dinero como remuneración directa por el trabajo que entregar un dinero destinado a cubrir un gasto que el trabajo debe realizar por causa de su actividad laboral. En nuestro caso tenemos los 200.000 pesos de viáticos, pero aquí no podemos ver automáticamente que es un salario. Tenemos que mirar para qué se entregaron o para qué están destinados o qué tipo de gastos se está cumpliendo con esos 200.000 pesos, se está cubriendo. El mismo Código Sustantivo del Trabajo regula los viáticos y establece una diferencia dependiendo de su finalidad. Por eso, si esos 200.000 pesos se entregan para que María pueda desplazarse y cubrir los gastos relacionados con una actividad laboral, el análisis es muy diferente. Así, ese dinero realmente constituye una remuneración por su trabajo. Entonces, aquí podemos ver en el derecho laboral exige analizar cada pago de acuerdo a sus características. No podemos simplemente sumar todo lo que recibe el trabajador y decir que todo es salario, pero tampoco podemos aceptar que el empleador quite la naturaleza salarial de un pago simplemente cambiándole el nombre. Y aquí llegamos a los pactos de desalarización. La legislación nos permite que determinados pagos sean acordados como no salariales. Esto puede ser válido cuando se trata realmente de beneficios o auxilios que la ley permite excluir de la naturaleza salarial. El problema aparece cuando se pretende utilizar ese acuerdo para disfrazar un pago que realmente remunera el servicio. Porque si nosotros aceptamos que cualquier pago puede dejar de ser un salario solamente porque las partes lo escriben así, se podría afectar la protección que el derecho laboral busca darle al trabajador. Y eso también se relaciona con principios como la irrenunciabilidad de los derechos mínimos y la favorabilidad. Como nosotros estudiantes de Derecho, nosotros entendemos que la relación laboral no se desarrolla entre partes completamente iguales. Por eso, el ordenamiento establece unas garantías mínimas que deben ser respetadas. La Corte Constitucional también ha estudiado estos temas. Por ejemplo, la jurisprudencia relacionada con el salario integral y los acuerdos sobre las remuneraciones. La Corte ha resaltado la importancia de que los pactos cumplan los requisitos legales y que exista claridad sobre lo que realmente se está acordando. Y lo importante para nosotros no es simplemente mencionar una sentencia, sino utilizar el criterio para analizar el caso. En otras palabras, decimos que la jurisprudencia nos sirve como una herramienta para interpretar y aplicar la norma.
Otro aspecto que hace parte de nuestro tema es el salario integral. El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo contempla esta modalidad y establece unas condiciones específicas para que se puedan pactar. Por eso no podemos pensar que una persona simplemente por ganar un salario alto automáticamente es salario integral. Tiene que existir un acuerdo que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación. Además, el salario integral tiene una particularidad, que integra la remuneración ordinaria y compensa determinados conceptos en los términos establecidos por la ley. Entonces también es muy importante tanto el empleador como el trabajador sepan exactamente qué modalidad salarial están pactando. Y ahora sí, volvamos al caso de María, para darle una solución jurídica. Tenemos los 2.400.000 pesos de salario básico, los 500.000 pesos de comisiones y los 300.000 pesos de las bonificaciones productivas. Y esto nos lleva a una sola reflexión. Nosotros consideramos que los pactos de desalarización pueden ser útiles cuando se utilizan correctamente y dentro de las limitaciones de la ley. El problema aparece cuando se convierte en una herramienta para disminuir las obligaciones laborales del empleador. Pero también debemos reconocer que no todo pago adicional es salario. Por eso la solución tampoco consiste en decir automáticamente en que todo lo que recibe María en este caso debe integrar su salario. La solución está en analizar cada pago, su finalidad, su relación con el servicio y las normas que regulan la materia. Y creemos que ahí está precisamente la importancia de estudiar el salario desde casos concretos, porque si nosotros solamente dijéramos el artículo 127 define el salario, estaríamos haciendo una exposición completamente teórica, pero cuando tenemos una situación como la de María, podemos preguntarnos qué norma se aplica, qué argumentos tiene el trabajador, qué argumentos puede tener el empleador y finalmente cuál sería la solución jurídica más adecuada. Entonces, para responder nuestra pregunta inicial, ¿puede el empleador decidir que un pago no constituye salario simplemente porque así lo denomina? Nuestra respuesta sería que no necesariamente. Hay que analizar la verdadera naturaleza del pago. En conclusión, el salario no se limita al valor que aparece como salario básico de la nómina. Puede ser fijo o puede ser variable o puede estar compuesto por diferentes conceptos, siempre que estos tengan naturaleza salarial. Al mismo tiempo, existen pagos que legalmente pueden tener naturaleza no salarial. Por eso, como estudiantes de cuarto semestre de Derecho, consideramos que lo importante no es solamente conocer los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, sino obviamente aprender a utilizarlo para resolver situaciones que se presenten en la relación laboral, en la vida cotidiana, en la vida real. Porque finalmente en derecho no basta con saber qué dice la norma. Hay que saber interpretarla y aplicarla frente a un caso concreto.